Ok, le doy las gracias también a las personas que nos siguen viendo por el canal de YouTube. Solamente abre tu corazón. Estoy seguro que muchas preguntas que te has hecho quedarán respondidas por la palabra de Dios. Dios toma los temas, Dios toma las circunstancias y cada vez vamos a aprender más y vamos a tener un gozo, una paz especial en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Te doy las gracias por tomar tu tiempo para ver este canal. Abre tu corazón también. Libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 al 11. Si tú traes tu Biblia, si tú traes tu cuaderno, anótalo también. A veces hemos sabido, iglesia, de personas que son o tienen intenciones de suicidarse. Se han subido a un lugar muy alto y peligroso, y desde ahí han pensado lanzarse, ¿verdad? Matarse, tratando de huir, tratando de caer a ese vacío. Ante una situación tan dramática, todos en general suelen presentar la atención cuando sucede esto, ¿verdad? Tú has visto por ahí en algún puente, has visto, te digo porque a mí me ha pasado, he visto medios sospechosos, como que lo ves así y como que se va a aventar. Hay algunos que hasta prenden el celular y se lo voy a grabar y lo voy a hacer viral, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, la atención en ese momento, cuando una persona trata de suicidarse, amén, la atención está en ese momento, todos los ojos están y toda la ayuda están tratando de acudir a esa persona, a los familiares, los amigos, ¿verdad? El propósito de demostrar ese amor, esa intención con la persona, convencerlo de que no haga eso. Aparece también la policía, los bomberos, las ambulancias, con el propósito de ayudar en todo lo que sea necesario para que eso no suceda. Perdón. En todo esto se produce una tremenda inversión de tiempo de las personas, ¿verdad? Los que están ahí, los familiares, los medios, se empiezan a ver ahí también, hay una tremenda inversión de recursos emocionales y reacciones, ¿verdad? Porque la vida humana está siempre en ese pendiente de ese hilo y puede suceder lo más malo. Sin embargo, muchos van camino al suicidio espiritual, escucha bien. Muchos van al camino del suicidio espiritual y eterno al rechazar el don de la salvación, que es entregado por Dios en su Hijo Jesucristo, y no les prestamos atención. ¿Qué necesitan esas personas? Te hablo de personas cuando se quieren suicidar. Y ahorita te estoy hablando de personas que cometen suicidio espiritual, no aceptando a Cristo, siendo de alguna forma incrédulos. ¿Qué es lo que necesita realmente? ¿Cuál sería, amén, de suma importancia para usted? ¿Una muerte física o una muerte espiritual? En ambos casos, iglesia, la muerte física duele. La muerte espiritual no se ve, pero hay muertes espirituales de una persona, amén, y muchas veces eso lo hacemos menos importante. Cuando vemos una persona que quiere suicidarse, llama la atención, pero cuando vemos pasar a una persona, no podemos ver su interior, en que también está acercándose a un suicidio espiritual. ¿En qué caso la vida física intemporal vale más que la vida espiritual y eterna? A veces estamos dispuestos a darles a las personas los regalos y los dones más preciosos, ¿verdad? Que podamos gastar en ellos. Gastamos para ellos todo el dinero que sea necesario y estamos decididos muchas veces a donar nuestra propia sangre si lo pudiéramos para salvar su vida. Pero parece que no nos damos cuenta de que el mejor regalo y la mejor obra, escucha, es que podamos hacer por ellos y llevarlos de la mano al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la salvación.
Hemos perdido un poco el sentido de la importancia. Yo diría que hemos perdido mucho el sentido de la importancia y de la urgencia que es la salvación. La gente va caminando al infierno, que es la separación eterna de Dios. Y si no nos preocupamos, iglesia, esto va a ser algo en que la gente se perderá por no compartir nosotros de la palabra. ¿Acaso no podremos compartir a Cristo con mayor celo después de enterarnos de todo esto? El libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 en adelante, dice: y vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él. Mas el que percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se percibiere, y viéndole la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de manos del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya y a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino. El impío morirá por sus pecados, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartara de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que sea tu palabra bendecida y sea tu presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, conviccionando nuestras vidas, Señor, de ser esos atalayas, esos anunciadores, Señor, para las nuevas noticias, Señor, de la salvación. Oro, Dios, Señor, porque tu pueblo sea tocado, Señor, y se levante un grupo, Señor, de los que anunciemos el Evangelio, mi Dios, Señor, para la salvación de las almas. Oro, Dios, Señor, porque tu palabra nos incomode, Señor, y traigas un despertar poderoso en nuestra vida, Señor, para poder avisar, Señor, de las cosas del reino de Dios y de los tiempos que han llegado. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. La ilustración: suicidios. La gente está muriendo, la gente está entrando en agonía, la gente cada vez vive en más presiones, la gente cada vez sufre más. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Muchos de nosotros, ustedes, yo, hemos llegado a los pies de Jesucristo, quizás ya mayores, quizás ya un poco encarrilados en la vida, ¿verdad? Que nos ha salido todas las cosas mal. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y mandó un atalaya. Atalaya significa un anunciador. Atalaya significa aquel que habla de la palabra de Dios, del rescate. Ezequiel, el libro que yo te leí, está hablando de la atalaya. Dice: tú como atalaya, tú como anunciante, tú debes de predicar la palabra. Tú debes de anunciar la palabra. Amén. Si no la anunciares, dice, la sangre de esa persona caerá sobre tu cabeza. La sangre de esa persona caerá sobre tu cabeza si tú no anunciares. Está hablando en el libro de Ezequiel. Amén. Está hablando todas las cosas, iglesia, que debemos de hacer. Está hablando el Señor. Tú eres el atalaya, dice. Y cuando viniera la espada, dice, y no anunciares el evangelio, y ese hombre y ese territorio muriera, dice, su sangre de él caerá sobre tu cabeza, porque tú como atalaya necesitas anunciar. Ezequiel está hablando, amén. Ahí dice: si tú ya sabes que viene la espada, ¿por qué no has anunciado el evangelio? La sangre de ti caerá sobre tu cabeza. Versículo 5.
El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que percibiere librará su vida. Aquel que se dé cuenta, aquel que está percibiendo lo que está sucediendo, dice, su vida salvará. Versículo 7, a ti pues, hermano, hermana, te he puesto por atalaya en las cosas de Dios. ¿Estás leyendo versículo 7? Y dice, oirás palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Porque la palabra de Dios, iglesia, nos amonesta. La palabra de Dios, amén, nos habla para que nosotros tengamos ese cambio, para que no caigamos en esos pecados. Amén. Dice en el versículo 8, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Cuando tú dijeras, pecador, vas a morir en tu pecado. Está diciendo ahí, si tú no hablares para que se guarde, para que se arrepienta, para que no caiga en eso. Porque la Biblia es muy cierta. De lo que se te predica muchas veces se resbala uno. De lo que está hablando Dios parece que le dice, ve y hazlo, hijo. Necesitas hacerlo. Te estás quedando atrás. Parece que uno los motiva. Y ahí va el hermano, la hermana. Dice en el versículo 9, si tú avisares al impío, si tú avisares al pecador. Versículo 9 de Ezequiel 33, si tú avisaras del pecador, fíjate lo que dice, escucha, ve, lee tu Biblia. Si tú avisares al impío de su pecado para que se apartare de él y él no se apartare de su camino, él va a morir en su pecado. ¿Estás leyendo? Él va a morir en su pecado, dice, pero tú libraste tu vida. Es por eso que los pastores muchas veces nomás les zumban los oídos. Pero tú libraste tu vida. Esta iglesia nos encarga en que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, llevar el evangelio. Quiero darte el título de mi sermón, ganando almas para Cristo. Uno de los gozos más grandes que podemos tener como cristianos es el de llevar a alguien a Cristo. Piénsalo bien. Llevar a Cristo hacia los pies. Alguien una vez se preocupó por ti. Alguien en una vez estuvo dando los tiempos para que tú llegaras a Cristo. Te dio seguimiento y ahora estás en la iglesia. Acuérdate de esos días. Tú estabas en suicidio espiritual y en un suicidio también moral y físico. Casi estabas con un pie en la tumba porque estábamos muriendo. Pero alguien se encargó de hablarnos de la palabra de Dios. Alguien en ese momento fue el atalaya y en ese momento nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. Hoy podemos ver que gente está sufriendo así y no estamos haciendo nada. Amén. ¿Quién puede tener el privilegio? Dice en el libro de Mateo 4:19, ¿quién puede tener el privilegio de llevar a otros a Cristo? Cualquier creyente. Amén. Dice en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, pescadores de almas. Nos hemos dejado, iglesia, hemos dejado ese mandamiento de ir por las almas. ¿Qué sería de tu vida si Dios no hubiera mandado a la persona que te trajo a la iglesia? ¿Qué sería de tu vida si no hubieras tú recibido a Cristo? Dios usó una atalaya, Dios usó un anunciante. Hoy, amén, nosotros podemos llevar también gente hacia Cristo. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué es tan importante aprender y ganar a otros para Cristo? Debido al valor de la alma humana, iglesia. Tenemos que hacer estrategias, tenemos que buscar la forma en cómo nosotros podemos acercar almas a Cristo, iglesia. Cada persona que conoce tiene un alma. Cada persona vivirá para siempre en el infinito cuando nos muéramos, ya sean las bendiciones del cielo o la miseria del infierno. La Biblia dice en el libro de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Juan 3:36. Amén. Eso es, iglesia, amén. Llevar la bendición, ser de bendición para llevar almas a los pies de Jesucristo. Dios da tanto valor a las almas de los hombres como no tienes idea. Dios le da tanto valor que ha enviado a su Hijo para que muriera en la cruz a fin que los hombres pudieran ser salvos. Esa es la meta de Dios.
Para ganar almas, dice en el libro de Hechos, capítulo 8, para ganar almas debemos de hablarles de la palabra de Dios. El poder del ganador de almas viene del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hoy el Espíritu Santo te hace hacer cosas locas, el Espíritu Santo te hace ir a otros lugares, el Espíritu Santo te reta, el Espíritu Santo te da paz, el Espíritu Santo está lleno del Espíritu Santo. No creas que Dios no se ha olvidado de ti y no lo ha derramado. Tú tienes el Espíritu Santo. Tan solo para venir a la iglesia, el Espíritu es el que te trae. A veces yo estoy aquí en el púlpito y yo digo, yo no sé de dónde saqué tantas cosas. Porque es el Espíritu, iglesia, que nos dejamos llevar por Él. Dice la palabra de Dios. Amén. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Amén. Tú puedes ganar almas si le pides a Dios el Espíritu Santo y si también pones de ti, amén, la práctica. Debemos de dar el Evangelio a la gente. ¿Cuántos están aquí? El mensaje del ganador de almas es el Evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, noticias nuevas. Y las buenas son que Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, resucitó para ser Salvador viviente. El apóstol Pablo habla en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Lucas 13, versículo 5. Hay una realidad en cada vida, el pecado es real. Hay una paga por el pecado. Dice Lucas 13, versículo 5. El que ponga por nuestros pecados es Cristo. Somos perdonados por arrepentimiento y recibir a Cristo. Lucas 13, versículo 5, dice la palabra. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte, iglesia. La paga del pecado es una vida de llanto, una vida de sufrimiento, una vida en donde primeramente estás bien. Jajaja, jijiji, diría por ahí mi tía. Y no te acuerdas de nada. Quizás haya una prosperidad. Quizás salga algo ahí que digas, bueno, pero pues estoy bien. ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Cuánto te puede durar? Amén. ¿Cómo llega uno a ser hijo de Dios? ¿Cómo llega uno? Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. Mas todos los que lo recibieron, recibiendo al Señor Jesús, llegamos a ser hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dice ahí, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Altísimo, iglesia. Ya no somos cualquier mortal, ya no somos cualquier persona. Dice la palabra de que aquellos que recibieron a Cristo, somos vestidos de una nueva vestidura, de una nueva forma de hablar, de una nueva forma. No esperes sentado tu milagro. Te lo he dicho una y mil veces, no esperes sentado tu milagro. Tu milagro llega en el trabajo. Tu milagro llega en tu entrega. Tu milagro llega en estar dando los tiempos para el Señor, en estar dando los tiempos para oración, en estar dando muchas veces sacrificios de ayuno. ¿A quién no le gusta comer? A todo mundo le gusta comer. Pero muchas veces tú tienes que sacrificar algo para poder crecer espiritualmente. Hablábamos de mayordomía. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ver tu iglesia crecer? ¿Quieres que esta iglesia prospere? Necesitamos ser buenos mayordomos. Hablaba mi hermano Alejandro en la ofrenda sobre los niños, vacaciones, y el Señor me iba guiando también y me decía, sí, es cierto lo que dice. ¿Cuánto gastabas en los pasajes? ¿Cuánto gastabas en el lunch? ¿Cuánto gastabas en el uniforme? ¿Cuánto gastabas en libreta? Hoy no gastas eso. Porque Dios hace las cosas con sabiduría. ¿Pero qué le hiciste a ese dinero? ¿Qué le hiciste a esos útiles? Pues me lo gasté, pastor. Pues sí. Pero no apartaste nada para Dios.
Este es un ejemplo cuando en Apatlaco te comentaba, hubo un regalo de tacos. Ese día no invertí en mi cena. El mismo pastor Castañeda dice, hermano, ya te va a sobrar lo de la cena, ya hay tacos, guárdalo mañana para la ofrenda y tráela. Y el Señor atravesándome mi corazón, es real, Señor, ¿sí? Eso me estás dando de cenar. Eso es la palabra de Dios, iglesia. Esos son los temas de nuestra vida, no solamente la salvación, no solamente en los diezmos, no solamente las ofrendas, no solamente los matrimonios. Ahora yo te hablo, amén, de ganar almas para Dios. Porque dice el Señor, cuando tú les hablas y ellos no quieren, entonces la sangre, dice, no va a ser sobre de ti, porque tú ya les hablaste. Así terminó Ezequiel. ¿Sí recuerdas lo que acabas de leer? No va a ser sobre tu cabeza porque tú ya hablaste, pero si tú no hablas, la vida de ese hombre, la vida de esa mujer caerá sobre tu cabeza. No, es que me da pena hablar de diezmos. No, es que tengo miedo. No, es que tengo miedo de hablar sobre el noviazgo. Preocuparse por las almas, preocuparse hacia dónde van. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así como un día, amén, tú recibiste a Cristo. Hoy nos toca a nosotros traer almas a sus pies. Dice la palabra de Dios que los que creen en el Hijo, dice en el libro de Primera de Juan 5:11, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios dice que tenemos vida eterna. Él lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquel que cree que el Hijo, amén, en lo que dice el Espíritu Santo, amén, nos dará ese discernimiento. Cuando preguntamos a la gente que si cree en Cristo, todos dicen creer y que Cristo les ama. La mayoría tienen ese pensamiento, que pertenecen a una iglesia y que son salvos que son salvos por hacer buenas obras. Eso no es bueno, porque no salva a nadie el estar en una iglesia. Pero aquel que se convierte es el que lo salva. Quiero ver mi segundo punto, el amor es esencial. El amor, iglesia, es una cualidad, es un catalizador, es un complemento de un cristiano que debe de tener por el amor hacia las almas. ¿Por qué no hay un amor para las almas? ¿Por qué no hay un amor, amén, para las cosas de Dios? ¿Por qué hay que esforzar al rebaño a que entre al redil? ¿Por qué siempre hay que estar así? Y me dice el Señor, tranquilo, no seas religioso, yo soy el que cambio. Tú haz tu parte, que yo haré la mía. Señor, entonces ayúdame, porque yo me frustro. He platicado con mi pastor y me dice, ese es el celo del Señor. Pero tú tienes que cuidar al rebaño. Tú tienes que, como si fuera Jesucristo, tú no lo metas a patadas. Háblales. Y Ezequiel está diciendo que aquel que no escuche, dice, su mismo pecado va a caer sobre su cabeza, ya no sobre el anunciante, ya no sobre la atalaya, ya no sobre el pastor. Dice, tú te vas a librar, yo voy a hacer cuentas con él. Tú predica y gózate en mi presencia. Señor, gracias, porque la carga es fuerte, la carga es dura. ¿Por qué, iglesia? Porque hay un amor hacia las personas, hay un amor hacia la obra de Dios, amén. Un corazón, dice, debe de cambiar para poder hacer cambios, debe de volverse como el corazón de un niño. En Mateo 18:3 dice, los que se convierten en niños son niños, amén. Podrán entrar al reino de Dios. Si no os volvéis o hacéis como niño, no entraréis en el reino del cielo. Mateo 18:3. A mí me dice el Señor, vuélvete un bebé. Perdona, olvida. Te van a sacar la vesícula, Predica con pasión, con enamoramiento de mí, dice, para que ellos puedan escuchar el mensaje de amor, que sea como le hablas a los niños. A un niño no le puedes gritar, no puedes
porque lo espantas. Y le digo al Señor, pues enséñame, Señor, porque me falta todavía aprender. Debemos de saber, iglesia, que todos somos pecadores. Unos dicen, no, es que mis pecados no son tan grandes. Dicen Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos de alguna forma tenemos pecados. No hay nadie bueno, solamente Dios es bueno. ¿Cuántos están aquí? Ser miembros de una iglesia, escucha, dice en el libro de Juan 3:3, ser miembros de una iglesia no va a salvar a ninguno. Lo que van a salvar son sus acciones. Lo que te va a salvar son tus cambios. Lo que van a salvar van a ser que te vuelvas niño nuevamente, para que olvides a aquel que te hizo daño. De lo vil y lo menospreciado, dice, yo haré cambios para que la gente se asombre. ¿Qué le pasó? ¿Quién lo cambió? Eso es muy bonito cuando una persona te conoce y de pronto te conoce después de cristiano y dices, no inventes, te cambiaron completamente. Gloria al Señor. Amén. Tenemos que renunciar, iglesia, y hacer renunciar a la gente, amén, a las cosas. Hay personas que dicen, es que ahí me van a hacer renunciar de muchas de las cosas. Tú tienes que hablar de la palabra, amén. Y tú tienes que decir que Cristo va a fortalecer a esa persona, tanto a ti como a la persona nueva. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando aceptas a Cristo, Él te ayudará a renunciar a tus pecados. ¿Cuántos están aquí? De la misma forma, iglesia, anunciar que Cristo cambia. Quiero terminar, iglesia, con mi tercer punto que le puse: actuar con seriedad. Estos tiempos, iglesia, no es para estar bromeando con las almas. En estos tiempos debemos de preocuparnos por las almas. Parte del crecimiento de una iglesia es aquel que le habla a las personas. Podrás decir, ¿y qué le digo, pastor? Que Cristo lo ama. Pero si no quieren, tú debes de predicar. El atalaya dice, Ezequiel, tú tienes que hablarles. Tú no los vas a cambiar, pero tú tienes que incomodarlos. Mira, te está sucediendo esto porque vives en pecado, necesitas cambiar. Es que no puedo. Necesitas a Dios. Amén. Hay veces que nos va a costar quizás un poco de trabajo, un poco de miedo para hablar de la palabra, pero recuerda, tú eres el atalaya, tú eres el anunciante, tú eres el que, ese es tu trabajo. Aquel que es plomero, pues se dedica a la plomería. Aquel que es herrero se dedica a la herrería. Aquel que es anunciante se dedica a anunciar. Tú eres una atalaya también. Dar de gracia lo que has recibido de gracia. Dar seguimiento a las personas. ¿Qué te cuesta? Termino con Proverbios. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Leamos juntos. ¿Cuántos están aquí? Proverbios 11, versículo 30, dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas. Te voy a decir una cosa, muchas veces por los que tú ores a lo mejor no van a estar aquí, pero tú ya anunciaste. Y eso te va a traer prosperidad, eso te va a traer paz, eso te va a traer bendición, eso te va a traer... Jesucristo está interesado en las almas. El Padre, el más preocupado por las almas, el camino hacia donde van de perdición. Amén. Por eso mandó a su Hijo, porque somos de suma importancia para Él, porque le interesamos, para que podamos ser salvos por medio de Cristo.
para que podamos ser salvos por medio de ese sacrificio en la cruz, para después hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida. Por eso es importante, iglesia, que tú cambies tu testimonio, que tú cambies tu forma de vivir, que tengas un testimonio fuerte en donde no puedan señalarte, en donde no pueda haber un pero. No cuando está el pastor, no cuando están los hermanos, es que me están viendo, es una comunión individual cada uno. Muchas veces es que no, mi hermano no lo hace, mi hermana tampoco, mi papá es de doble ánimo. ¿Y tú? ¿Tu responsabilidad sobre tu alma? ¿Tu responsabilidad sobre tu salvación? Quizás Dios te haya puesto a ti para que seas el pilar de tu hogar, el pilar de tu familia, la punta de lanza para toda tu familia. He platicado con mi esposa y muchas veces le digo a mi esposa, imagínate, Lupita, si hubiéramos dicho al pastor, ¿te vas al campo, Arturo? Pues deme un tiempo para pensarlo. Y después que a mi esposa le haya dicho, Lupita se va al campo con su esposo, mire, pastor, él no ha cambiado, es el mismo patán, es la misma persona. ¿Para qué nos manda al campo? ¿Para morirnos allá? Pero un día tuvimos llamado y un día Dios puso ese amor para las almas. Hermano, yo te conozco. Hermana, yo te conozco. Y tú me conoces. Me has dolido hasta el alma. Porque se necesita amor para las almas. Cuando no vienes, cuando pides permiso, yo no soy Dios, pero tengo que hablarte con amor. Porque Dios así me habla. El tener un ministerio no lo da el pastor, lo da Dios. Pero tenemos que sacarle jugo a ese ministerio. Tenemos que ser atalayas. Hay una urgencia por personas que hablen del Evangelio. Mira, voltea hacia atrás sin que voltees espiritualmente. ¿Cuánta gente ves detrás de ti? Ese es tu ministerio. Ese es tu anuncio de la palabra. No solamente vas a llevar a tu familia a los lugares de descanso, sino la gente que viene atrás. O vas a decir, es que no quieren, pastor. Son tiempos de Dios, iglesia. Yo me lleno de gozo de mi familia, me lleno de gozo con la familia de mi esposa, porque somos familia, sobrinos, sobrinas, hasta del otro lado de la frontera, gente en donde hoy los que al principio nos apedreaban, hoy gritan aleluya, amén. Y eso me hace llorar, eso quiebra mi corazón. Y yo le digo, en verdad, Señor, eres sabio, en verdad eres paciente con uno, en verdad nos sigues enseñando a pesar de nuestros errores. Y Dios me contesta, porque yo amo las almas, porque yo te amo a ti, porque yo quiero que extiendas el reino. Y voy a usar tu vida. Cuando tú dispongas tu vida para mí, en ese momento yo lo voy a hacer. Y vas a ser de bendición y te voy a levantar en lo más alto. Y vas a ser una persona de honor y vas a ser una persona en donde yo voy a suplir tus necesidades y te voy a dar a manos llenas y yo te voy a sostener y yo voy a hacer milagros por ti, por cada cosa y cada alma que llegue a mis pies por tu causa. Ese es el pago, iglesia. Esa es la salvación. No es solamente llenar una banca, no es solamente cargar una Biblia, no es solamente hablar bonito, es preocuparse por las almas. Yo a Dios le pido mucha paciencia, a Dios le pido mucha misericordia.
Y le digo, Señor, si en algo te sirvo, yo ahí estaré para que me enseñes. Y yo estaré para que me lo digas. Y yo estaré para ser un mediador mientras tú quieres. Yo dispongo mi corazón. Y el Señor está hablando a ti para que dispongas tu corazón. Él dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo te voy a hacer pescador de almas. Yo te voy a hacer una atalaya. Y cada alma que tú traigas, dice Proverbios, amén, el que gana almas es sabio. El que gana almas está teniendo sabiduría porque está haciendo los mandatos de Dios. Es todo lo que traigo, iglesia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Por un momento guarda silencio. Por un momento nadie se mueva. Es momento del llamado. Es momento, amén, de que el Espíritu Santo